Hermanos, Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias a Mateo capítulo 24. Estamos estudiando este capítulo, ya es la tercera prédica con respecto a este capítulo. Capítulo mayormente profético sobre las cosas que están por venir. Y como dije la primera predicación que tuvimos con respecto a este capítulo, hay mucha curiosidad en la gente, en el común de la gente, sobre lo que va a ocurrir cuando lleguemos al fin del mundo, como lo mencionan las personas que están en el mundo. Cuando llegue el final de todo, todos saben que este mundo es pasajero, que está en un proceso de deterioro. Hay algunos que niegan eso, pero realmente hay muchos que no tienen ni idea de qué es lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña acerca de los fines de los tiempos. Y los discípulos le habían preguntado al Señor primeramente sobre aquellas palabras de Jesús en capítulo 24, de que el templo sería destruido, que no iba a quedar piedra sobre piedra, que no sería derribada. Y entonces los discípulos le hacen 3 preguntas al Señor, o 2, y una que está dividida en 2 partes. Entonces le preguntan justamente sobre cuándo va a ocurrir eso, cuándo va a ocurrir lo de la destrucción del templo, pero también qué señales iba a haber del fin del siglo, del fin de esta generación. No del fin del mundo, pero sí del fin de esta generación, esta dispensación en la cual estamos viviendo. Ellos le preguntaron. La idea quizás en la mente de los discípulos era que pronto el Señor iba a establecer su reino. No iba a pasar mucho tiempo. Que Él iba a ir a la cruz, iba a resucitar, pero luego iba a establecer su reino de 1000 años sobre la tierra. Él iba a regir a las naciones. Y entonces ellos estaban preguntando sobre qué señales habría antes de que el Hijo del Hombre, dice versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y entonces ellos estaban preguntando sobre lo que muchas personas se preguntan: ¿cuándo va a pasar? ¿Qué señales? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que va a llegar el fin del mundo o el fin de esta generación? Y lo que hemos visto lo hemos separado en 3 partes, estas lecciones, estas prédicas. Y la primera que hemos visto sobre 2 perspectivas distintas. La primera, que Cristo viene y viene pronto. Es algo que nosotros encontramos en este pasaje, pero también encontramos en muchos otros pasajes. De hecho, en Apocalipsis hemos encontrado en capítulo 22 varias referencias a que el Señor viene, y que el Señor viene, y que el Señor viene, y viene pronto. He aquí vengo pronto, dice el Señor. Entonces, es un proceso o es un acontecimiento que es ineludible. No podemos evitar que eso ocurra. Y no queremos nosotros los creyentes evitar que eso ocurra, obviamente, ¿no? Porque le estamos esperando. Pero si la gente sería consciente de lo que va a ocurrir justo antes de que el Señor venga nuevamente a la tierra, seguramente estarían esperando que no venga. Pero esa es una esperanza para nosotros. El Señor viene y el Señor viene pronto. Pero como el Señor viene pronto, hemos dicho en esa primera ocasión que nosotros debemos estar a cuenta con Dios. Porque si el Señor viene, y viene primero, como dijimos la segunda prédica, viene a buscar a su iglesia, viene a buscar a los suyos, como dice también en Juan capítulo 14, me tomaré a mí mismo, dijo el Señor. Entendemos que ese es el arrebatamiento de la iglesia, los creyentes. Si el Señor viene en las nubes primero, y tú no estás todavía preparado para esa venida en las nubes, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Vas a seguir? ¿Vas a continuar en el tiempo de la gran tribulación?
Y entonces debemos reconciliarnos con Dios por medio de Jesucristo. Eso es lo que dice la Escritura. Cristo es el que nos reconcilió por medio de su sacrificio y por la fe en Él que nosotros podemos ser reconciliados con Dios. Entonces, tenemos el primer punto que es Cristo viene pronto y eso nos hace pensar que debemos estar bien con Dios. Debemos estar reconciliados con Dios porque somos pecadores y necesitamos arrepentirnos y necesitamos un Salvador. Y el Salvador ya vino, y el Salvador dio su vida por nosotros, y Él nos dio esa reconciliación con Dios, y tenemos fe en Él. Pero en la segunda prédica hemos dicho que Cristo viene, como dije recién, a por su iglesia, viene a buscar a los suyos, viene a buscar a los creyentes, primero. Y entonces lo que nosotros vemos en capítulo 24 de Mateo, se encuentra en esa etapa desde que el Señor viene a buscar a su iglesia y que Cristo vuelve de vuelta y posa su pie sobre la tierra. En 1 Tesalonicenses 4:17, que cuando Cristo viene a buscar a su iglesia, Él viene en el aire y que nosotros nos reuniremos con Él en el aire. No habla nunca de que Él llega y reposa su pie sobre la tierra. Entonces esa venida, y encima es un abrir y cerrar de ojos, es algo que sucede y que nadie se da cuenta, salvo por ver personas que ya no van a estar en ese momento. Entonces entendemos que ese es el primer advenimiento, por así decirlo, pero luego hay un segundo advenimiento y es el que está relatando el Señor, el que está profetizando el Señor en Mateo capítulo 24, y que es justamente lo que los discípulos les habían preguntado. Los discípulos no le preguntaron, ¿qué pasa con la iglesia? A mí me hubiera gustado que los discípulos vayan un poco más profundo en esa conversación y le empiecen a preguntar un montón de preguntas que nos surgen a nosotros hoy en día. ¿Qué va a pasar cuando vos vengas? ¿Vas a venir a buscar a la iglesia antes? ¿La iglesia va a pasar esa gran tribulación? ¿O la vas a retirar antes? Pero esas preguntas no ocurrieron, porque en la mente de los discípulos, que eran judíos, lo que estaba en su mente era el establecimiento del reino de Cristo. Y entonces el Señor respondió a esa pregunta, no respondió la otra pregunta que nosotros pudiéramos hacerle. Ahora, lo que vamos a ver hoy entonces son algunos acontecimientos que van a ocurrir antes de que Cristo venga sobre la tierra, la segunda venida de Cristo, pero que van a ocurrir después del arrebatamiento de la iglesia. ¿Está bien? En ese periodo que nosotros hemos visto ya hace unas semanas atrás, la semana número 70 del profeta Daniel, que él dijo que habían 69 semanas que iban a ocurrir hasta que el Mesías sea crucificado. Pero luego va a ocurrir otra semana, y en esa semana va a haber una tribulación, va a haber mucha angustia sobre la tierra, y en los últimos 3 años y medio de esa tribulación va a ser aún peor, va a ser mucho más visible, va a tener mucha más intensidad esa tribulación sobre la tierra. Pero lo que vamos a ver acá en Mateo, vamos a ver solamente un resumen del versículo 4 hasta el versículo 31, pero obviamente es muy extenso el texto, pero sí vamos a ver lo que va a ir ocurriendo. Estos 7 años tienen una división en el medio. Son 3 años y medio de tribulación y otros 3 años y medio donde va a haber más tribulación, va a haber más angustia, van a haber más plagas sobre la tierra. Pero todo empieza con lo que el Señor les dice, principio de dolores. Esto va a ser principio de dolores. Pero luego de que el anticristo presente la abominación desoladora en el templo de Dios, una imagen en el templo del Dios vivo, ahí va a venir la segunda parte de ese sufrimiento. Pero nosotros podríamos preguntarnos, ¿qué es lo que va a ocurrir en ese tiempo? Si nosotros vamos a Apocalipsis y entendemos un poco de lo que Apocalipsis habla acerca de la profecía de lo que va a ocurrir en esos tiempos, vemos un desarrollo mucho más extenso de lo que acá se plantea en Mateo capítulo 24. ¿Por qué? Creo que porque el Señor estaba hablando a sus discípulos. Y sus discípulos primeramente eran judíos y segundo eran hijos de Dios, eran renacidos.
eran creyentes. Entonces, él está hablando básicamente del punto de vista de lo que va a ocurrir en ese tiempo con los fieles, tanto sea de los judíos como de los convertidos en ese tiempo, como de los que van a creer en Cristo en ese tiempo, en esos 7 años. Por eso es que nosotros no vemos acá, si bien vemos la palabra tribulación varias veces y vemos la palabra de que va a haber guerras y que va a haber hambre y va a haber pestes, no vemos el desarrollo que hay en Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis nos habla no solamente de los fieles, sino que nos habla acerca de todos los hombres que van a habitar la tierra. Y entonces ahí vemos cuáles son los juicios que van a venir sobre toda la humanidad en ese tiempo. ¿Está bien? Nosotros podríamos preguntarnos, ¿cuál es el peor evento de la historia humana? El peor evento catastrófico de la historia humana. ¿Qué piensan ustedes? ¿Han pensado alguna vez en eso? ¿Han evaluado, estudiado algo de eso? ¿El diluvio? Muy bien. El diluvio lo tenemos registrado en la Escritura. Probablemente ese sea el evento más catastrófico. Y digo probablemente, casi digo seguramente, ha sido el más catastrófico. Porque solamente, ¿cuántas personas? 8 fueron salvadas. Toda la humanidad, que no sabemos cuánto era en ese tiempo, pero toda la humanidad murió ahogada por el agua del diluvio. Pero luego tenemos otros eventos catastróficos. Por ejemplo, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Que Dios descendió fuego del cielo, fuego y azufre del cielo, y los consumió a todos. Pero en la historia que nosotros tenemos, la historia reciente, ¿qué eventos de esa magnitud tenemos? Bueno, podríamos pensar en las pandemias, ¿no? ¿Cuál fue la pandemia más grande que hubo sobre nuestro planeta? ¿Saben ustedes? ¿Han estudiado eso? Yo tenía alguna idea, pero bueno, lo estuve repasando. La gripe española, que los españoles se enojan cuando se habla acerca de la gripe española, porque en realidad ni siquiera surgió de España, sino que se le dio más prensa en España que en otros países, pero no surgió de ahí. Pero esa gripe española, entre comillas, ¿no?, causó 75 millones de muertes, más o menos desde el año 1918. 75 millones de muertos. ¿Saben cuántos muertos causó el COVID? Más o menos 6 millones y medio. Y se acuerdan cómo estuvimos, ¿no? Estuvimos encerrados casi por un año. Y estábamos con mucho temor de que por ahí, si se empezaba a propagar la pandemia, iban a haber muchos millones de muertes. De hecho, eso pasó en algunos países. Pero la gripe española es, podemos decir, la peor peste que ha ocurrido en la historia. Pero después está la peste negra. Y esto ocurrió más o menos en el año 1348-1350. Y esa peste negra, que no se sabe por qué le pusieron negra, algunos piensan que porque venía a través de las ratas que eran negras, causó más de 65 millones de muertos. Ahora, quiero decir algo, 75 millones la gripe española, pero en aquel momento en el mundo había mucha más cantidad de gente que en el año 1348, cuando murieron 65 millones de personas, y probablemente una gran cantidad de los que eran en ese tiempo murieron. Impresionante. Imagínense lo terrible que habría sido vivir en ese tiempo, donde ni siquiera había hospitales, donde no había vacunas, donde no había medicación, donde no había medicamentos, donde no había cosas de complejidad para tratar. Se enfermaban y morían. Terrible. La Segunda Guerra Mundial causó más de 60 millones de muertos. Esa fue la guerra que más bajas causó, tanto de militares como de civiles, más civiles capaz que militares. Esa Segunda Guerra causó también la detonación, la caída de 2 bombas atómicas, ¿se acuerdan? Y 60 millones de muertes, más de 70 países involucrados participando. Dejó como chiquitita la Primera Guerra Mundial, que causó 10 millones de muertes, igual es un montón. Entonces pensamos, qué terrible habría sido vivir en ese tiempo. Quizás algunos de ustedes tienen parientes, abuelos que han venido de esos lugares de Europa y han estado en esas guerras. Y han tenido que huir de ahí.
El COVID, como dijo, es 6,5 millones de personas. Hay una hambruna de Irlanda. Yo no sabía esto. En Irlanda hubo un hambre muy grande, siglos atrás, que se cobró casi 2,5 millones de personas por el hambre. Imagínense, eso sería casi imposible hoy, que un país solamente le cause el hambre 6,3 millones de personas. Los terremotos que han ocurrido, el terremoto que más personas dejó, más vidas causó, más muertes causó, fue el terremoto de Haití. ¿Se acuerdan de eso? Fue hace poco tiempo. 316,000 personas. No fue el mayor terremoto en magnitud, pero sí el que más muertes causó. Imagínense la desesperación de esas personas cuando empezaron a sentir temblar la tierra y que las casas se le caían encima. Pero no era una sola casa, no eran 2, no eran 10, muchísimas. Y también algo que aprendí. En el año 1769, un rayo cayó sobre un depósito de pólvora en la ciudad de Brescia, Italia, causando 30,000 personas muertas. Ese lugar, ese depósito tenía más de 1 millón de toneladas de explosivos y causó una cantidad de muertes tremenda. Imagínense la cantidad de familias, familiares, amigos, que muchos murieron, pero muchos quedaron y perdieron a sus seres queridos. Terrible. Ahora, todas estas pandemias, guerras, catástrofes que han ocurrido en la historia humana, incluido el arca de Noé, el diluvio, no tienen comparación con lo que va a ocurrir en la gran tribulación. Imagínense eso. Quisiéramos estar en ese tiempo sobre la tierra. Eso es lo que nos está diciendo Mateo capítulo 24. Antes de que el Hijo del Hombre venga, por segunda vez, va a haber muchas catástrofes. Va a haber una situación que va a ser casi insoportable. Fíjense lo que dice el versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Qué significa esto? Que el diluvio quedó chiquito. Que Sodoma y Gomorra fue nada en cuanto a lo que iba a venir. Que la Segunda Guerra Mundial, bueno, sí, causó 65 millones de muertes, pero esto va a ser peor. Va a ser peor. Imagínense todas estas catástrofes, todas juntas, y de acá a 7 años en adelante. El COVID ya nos causó mucho problema. Imagínense una peste negra. Imagínense una peste negra con una Segunda Guerra Mundial, una Tercera Guerra Mundial. Desastre. Todas estas cosas juntas. Pero ¿qué dice el Señor? Esto va a ser peor que todo lo que ha ocurrido antes y lo que va a ocurrir después. Hasta el día que venga y que el Señor arrebate su iglesia. Eso es lo que estamos esperando. Ahora, un comentarista dijo así: los últimos 3 años y medio de nuestra era actual serán días de gran presión, esa es la palabra, gran presión, como una olla a presión, y de terrible angustia continua. No va a cesar la angustia, no va a haber tiempo de paz en la gran tribulación. Y causada por circunstancias externas. Circunstancias externas. Son los juicios de Dios. Son los juicios de Dios, lo vamos a ver al final. Pero hay 3 series de juicios que Dios va a enviar sobre la tierra y sobre sus moradores en ese tiempo. 7 años. Y los 3 años y medio finales van a ser los peores. Ahora, lo que quisiera mencionar es 2 cosas hoy. 2 cosas. Y es, ¿qué sucesos habrá en la tribulación? De acuerdo a este pasaje que tenemos en Mateo capítulo 24. Y vamos a ayudarnos también un poco con Apocalipsis capítulo 6. Pero ¿qué sucesos habrá? ¿Y quiénes estarán allí? ¿Quiénes estarán en ese proceso de 7 años de gran tribulación sobre la tierra? ¿Qué piensan? ¿Estaremos nosotros? La Biblia dice, el Señor viene a buscar a los suyos. Debemos estar preparados para ese día. Para no tener que tener miedo a esto.
Porque puede ser que el Señor venga a buscar a su iglesia esta noche, mañana, no sabemos cuándo, no nos daremos cuenta. Y si empiezan esos 7 años, ¿qué va a pasar? Bueno, lo primero que dijimos ahí es que el panorama que va a haber es peor. El panorama es el peor de todos, lo que nos está comentando. Del versículo 4 al 8, vemos algunos indicios. Esto lo vimos en la primera de las predicaciones. Fíjense el versículo 4 al 8. Esto es como un aperitivo, podemos decir, a lo que va a ocurrir. Fíjense, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. O sea, esto es un adelanto, podemos decir. Esto es un adelanto, le dijo el Señor. Cuando empiecen a ver, ¿qué cosa primero? A los engañadores. Dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Algunos piensan que aquí está haciendo referencia a este periodo que estamos viviendo y que hay muchas religiones. El diablo es un imitador nato. Él está tratando de imitar, y esa es una buena forma que él utiliza para engañar a las personas y para que no vayan a Cristo. Y entonces, algunos piensan que quizás esta parte que el Señor estaba describiendo sobre los engañadores tiene que ver con este periodo de tiempo. Pero cuando comiencen los 7 años de tribulación, ese engañador va a estar con más intensidad y va a engañar a mucho más personas. Por lo cual, como dicen algunos, bueno, si el Señor no me lleva en su arrebatamiento, porque yo iba a la iglesia, pensé que era salvo, pero bueno, la verdad es que no creía en realidad, pero si veo que el Señor viene y se lleva a la iglesia, vengo un domingo, quiero abrir, está cerrado. Está cerrado. ¿Por qué? Y hay algunos ahí en la puerta también. Imagínense, hay algunos en la puerta. ¿Qué pasó? Empezamos a llamar por teléfono a nuestros hermanos y nadie atiende. Nadie atiende. ¿Qué pasó? Empezamos a pensar, ¿se los llevó el Señor? Y algunos pensarán, bueno, no pasa nada porque yo me voy a arrepentir, ya sé lo que va a pasar, entonces ahí sí voy a creer. Cuidado, porque va a haber muchos engañadores y a muchos se engañarán, a muchos. Dice el versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Cuidado, porque en ese momento los que piensan que se van a arrepentir en la tribulación pueden ser engañados. Y van a pasar la tribulación y van a estar como los hombres que no conocerán a Cristo en esa gran tribulación. ¿Qué es lo que viene después? Fíjense el versículo 6. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y en la primera parte de esa gran tribulación, de esa tribulación, esos 7 años, va a haber guerras. Fíjense, dejen su dedo ahí, pero en Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Nos vamos a ayudar un poco con algunas descripciones de Apocalipsis aquí. Capítulo 6, versículo 4. Dice: y salió otro caballo, bermejo, o sea, rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. ¿Qué dice el Señor? Que va a haber guerras y rumores de guerras. Dice que va a quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Bueno, hay una correlación entre ambos relatos, entre ambas profecías. No es casualidad. Porque Juan estaba viendo una visión de parte de Dios y Cristo, que es Dios, estaba relatando lo que iba a ocurrir en ese tiempo. O sea que va a haber guerras. Va a haber guerras en ese tiempo. ¿Qué es lo tercero que va a pasar? Mateo capítulo 24, versículo 7.
porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esto también en Apocalipsis lo vemos. En Apocalipsis capítulo 6 habla acerca de esto, de que va a faltar el alimento, de que va a haber pestes, de que va a haber enfermedades, quizás pandemias, como las hemos tenido, pero va a ser peor que las que hemos conocido en nuestra historia humana. Así que, otra vez, un paralelismo, una correlación entre un relato y otro, no es casualidad, están hablando de lo mismo, el principio de los 7 años de tribulación. Pero dice versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Ustedes quizás ahí en la Biblia tienen una referencia a Mateo capítulo 10, versículo 22, porque el Señor ya les había dicho esto a los discípulos, que iban a ser aborrecidos por el mundo, que en el mundo iban a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Los discípulos de Cristo tienen aflicción en el mundo, la han tenido históricamente. Cuando el gobierno romano empezó a matar, empezó a perseguir a los creyentes, ya había ahí una persecución y todavía la gran tribulación estaba muy lejos. A través de los años, inclusive de algunas religiones, del papado, cuando perseguía también a los que no coincidían con su doctrina y los llamaban herejes y los quemaban en la hoguera y los torturaban. También la persecución contra los justos. Y hoy en día vemos países donde no se puede predicar el evangelio. El día que predicas el evangelio, te cortan el cuello, te matan. Eso ocurre hoy en día. ¿Y qué pasa en los países como el nuestro, donde hay libertad de culto? A veces tampoco es tan difícil, porque hay persecución, hay burla, hay menosprecio. Es típico eso, es normal para el creyente. El mundo os aborrecerá. Pero acá dice, y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Va a ser mucho más enfático en ese tiempo. Es algo que nosotros lo vemos aquí, pero también más adelante lo menciona. La persecución contra el pueblo judío, contra los fieles sobre todo, del pueblo judío, y contra los que van a creer en Cristo en el tiempo de la gran tribulación, va a ser muy feroz. Las naciones se van a complotar para perseguirlos. Por eso es que cuando dije acá la perspectiva del Señor en cuanto a los padecimientos está un poco enfocado a los fieles, a los discípulos que eran discípulos de Cristo, eran cristianos, pero también eran judíos fieles. Y entonces van a ser perseguidos. Ironside, un comentarista bíblico, dice así: el martirio de los santos, primero bajo el gobierno pagano, en el primer siglo, luego bajo el papado y otros varios sistemas de gobierno, no pueden ser ignorados al considerar esta profecía. Este martirio no cesará cuando la iglesia de Dios sea arrebatada. El martirio, la persecución de los creyentes, el odio contra los creyentes y también contra los judíos, no va a cesar cuando la iglesia de Dios sea quitada del mundo. Por lo cual, este comentarista dice que esta profecía particularmente puede ser que tenga doble cumplimiento en la presente dispensación, pero también en el periodo de juicio que va a venir sobre la tierra, que es la gran tribulación. Ahora, hasta aquí hemos visto la primera mitad de la tribulación. Ahora viene la segunda mitad. Y eso lo encontramos del versículo 15 en adelante. Dice versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. ¿Qué es esto? ¿Qué es, primero, el lugar santo? El lugar santo era el templo. El templo de Israel, el templo de Jerusalén va a ser reconstruido en el futuro. Hoy en día, ¿saben que hoy en día la construcción, yo lo digo porque trabajo de eso, pero la construcción es mucho más rápida que años atrás. Y entonces no va a ser necesario mucho tiempo para que el templo en Jerusalén sea reconstruido. Podrá ser reconstruido en muy poco
tiempo, por lo cual quizás nosotros no nos demos cuenta de eso, de que el Señor está viniendo por su iglesia, porque no vamos a ver quizás esa reconstrucción del templo, pero va a ser reconstruido. Pero en un momento, a los 3 años y medio de la gran tribulación, dice que va a venir la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Fíjense en Daniel capítulo 9, dejando otra vez el dedo ahí en Mateo. Daniel capítulo 9. Versículo 27. Vamos a leer versículo 26 para entrar en el contexto. Dice, y después de las 62 semanas, o sea, ya habían pasado 7 semanas, ahora 62, estamos en la semana número 69, faltaba una. Dice, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que sea la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Lo que dicen los comentaristas y lo que vemos en la historia es que había un hombre, un rey de Siria que se llamaba Antíoco Epífanes, el cual lo que hizo fue agarró un chancho, un cerdo, y lo sacrificó en el altar de Dios, en el templo de Dios, y esparció su sangre. Eso era la abominación en ese tiempo, la abominación desoladora. Pero cuando llegue el tiempo de la gran tribulación va a ocurrir algo parecido. El anticristo y la bestia van a poner una imagen en el templo. Eso para los judíos era terrible. No había imagen en el templo. No había una imagen de Dios. Y va a poner una imagen y va a referenciar a esta abominación desoladora. Ese va a ser el momento donde el anticristo va a cortar con el pueblo de Israel y lo va a perseguir para aniquilarlo, para matarlo. Entonces, en ese momento es donde el Señor le dice a los discípulos, cuando llegue ese momento, los que estén en la azotea no bajen a buscar nada a la casa, salgan huyendo. Los que estén en el campo no vuelvan a la casa para agarrar algo. Salgan corriendo para el desierto, porque la van a pasar mal, porque van a ser perseguidos. Fíjense en Mateo capítulo 24. Capítulo 24, versículo 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de los que críen en aquellos días. Acá vemos una imagen de persecución cuando empieza esos 3 años y medio finales de la gran tribulación. Y cuando la bestia y el anticristo, que eso lo vemos en Apocalipsis, se vuelcan de lleno a la persecución y la muerte de todos los fieles. Algunos piensan que la persecución es a los creyentes de ese tiempo y también a los judíos fieles de ese tiempo. ¿Está bien? Y hay algunos pasajes en Apocalipsis que hablan y mencionan 2 cosas: el testimonio de Jesucristo y la palabra de Dios. Y probablemente se haga referencia a esos 2 grupos de personas: los creyentes en Cristo y los judíos fieles. Pero van a ser perseguidos. ¿Y qué dice? Huyan de ese lugar, huyan. Hay de las que estén en cinta porque no van a poder huir, o de las que crían en ese tiempo, porque le va a ser más difícil huir de Jerusalén y salvar sus vidas. Pero dice versículo 20, y escuchen esto: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué? Bueno, en invierno es algo lógico, ¿no? El invierno, el frío, hace que uno pueda trasladarse con más dificultad, y más en un lugar donde hay nieve, donde quizás hace mucho frío, hay heladas,
uno tiene que ir a buscar la capa que dejó en la casa y no va a poder volver. Entonces va a ser más difícil huir de Jerusalén en ese tiempo. Pero también dice el día de reposo. ¿Por qué? Porque particularmente está hablando aquí a discípulos de Cristo, pero que eran judíos. Y los judíos en ese tiempo, los fieles en ese tiempo del pueblo judío, seguramente van a estar guardando todavía ese mandamiento. Y para los judíos no les era permitido en día de reposo caminar más de la distancia de un día de reposo, que no era mucho. Ellos podían caminar muy lentamente y muy poco tiempo en día de reposo. Si la huida era en día de reposo, no iban a poder escapar de Jerusalén. Eso es lo que está diciendo el Señor. Entonces, orad para que eso no ocurra. Versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, esto lo leímos, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Dijimos que había 7 años de tribulación sobre la tierra. Va a haberlas. Los últimos 3 años y medio van a ser, por así decirlo, recortados en tiempo. Pero la Biblia nos enseña en varias ocasiones, algunos dicen tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, y eso es 3 años y medio. O sea que ahí no hay ningún corte de tiempo. Otros dicen, en Apocalipsis dice, creo que 1460 días, que es justamente 3 años y medio. Entonces, ¿dónde está el corte de tiempo? Algunos comentaristas evalúan algo, pero yo pienso que ese corte de tiempo tiene que ver con que el Señor puede hacer un milagro en ese tiempo y que los días sean más cortos y no de 24 horas, para que ese sufrimiento que van a padecer los fieles, que no estoy hablando de los fieles de la iglesia, escuchen eso, pero los fieles de ese momento, que ese tiempo pase más rápido, que pase más rápido. ¿Se acuerdan ustedes cuando Josué dirigió su primer batalla en el libro de Josué? Dice que ellos empezaron a pelear contra sus enemigos y estaban ganando, pero estaba atardeciendo y ellos sabían que si llegaba la noche ya no iban a poder seguir peleando y batallando y obteniendo la victoria completa. Entonces, ¿qué pasó? Josué oró para que Dios detenga el sol y la luna. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Dios detuvo el sol y la luna. Lo que yo entiendo de eso es que, como nosotros sabemos, de ciencia un poquito más, la Tierra se detuvo de su rotación. Y entonces tuvo tiempo Josué para tener una victoria completa. Dios puede hacer eso, pero también en tiempos de los reyes había un rey que había enfermado. Y ese rey, Dios le dijo, bueno, vas a vivir. ¿Y qué señal va a haber de que yo voy a vivir? Y entonces el profeta Isaías le dijo, la señal es que el reloj de Acaz, el reloj de sol que hay, va a descender sobre su avance. O sea, el reloj siempre iba hacia adelante, la sombra siempre iba para el mismo lugar. Pero por un milagro de Dios, ese reloj fue para atrás. Y entonces eso era la comprobación de que este rey iba a ser sanado. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios puede hacerlo. Dios puede acortar los días. No digo que eso sea lo que ocurra, pero eso es lo que puede llegar a pasar. Dios va a acortar esos días por causa de ¿quiénes? De los escogidos, de los fieles a Dios en ese tiempo. La iglesia en ese tiempo estará en el cielo con el Señor, esperando que Él vuelva a reinar. Ahora, hay un segundo acontecimiento en la parte de los últimos 3 años y medio. Ese segundo acontecimiento, fíjense en lo que dice en Mateo capítulo 24, versículo 29. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas.
Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y este es el final. Este es cuando el Señor viene a reinar. Pero ¿qué va a ocurrir antes de que el Señor venga a reinar? Va a haber una especie de cataclismo, de catástrofe a nivel planetario, a nivel cuerpos celestes en el espacio. Algo que nunca hemos visto antes, como dijo el Señor, y nunca más lo veremos. Y esperamos que no lo veamos, porque vamos a estar con el Señor. Pero ese sol que se va a oscurecer y esa luna que no va a dar su resplandor, ¿qué es lo que va a causar? Y va a causar daños en la tierra. Va a causar catástrofes en la tierra. El sol está a una distancia y emite su calor de una forma que es necesaria y que es la justa. Pero si el sol se oscurece o si el sol brilla más, hay una diferencia ahí que va a ocurrir. Pero también la luna que incide sobre las mareas en los mares, la luna no va a dar su resplandor. Entonces lo que va a ocurrir es que va a haber mareas seguramente mayores. Va a haber muchas catástrofes sobre la tierra por esto que va a ocurrir en el cielo. Fíjense otra vez Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Les animo a que lean el libro de Apocalipsis capítulo 6 y lo comparen con Mateo capítulo 24 y van a ver las coincidencias. Impresionante. Capítulo 6, versículo 12 al 14. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. ¿Qué es eso? Es una referencia a lo que el Señor estaba diciendo. El sol se oscurecerá, la luna no dará más su resplandor. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Ahí tenemos la culminación, hermanos. Todas estas catástrofes van a ocurrir. Van a ocurrir, hermanos. No importa lo que diga el mundo. No importa lo que digan las otras religiones. Esto está en la palabra de Dios. Y saben que nos damos cuenta que esto va a ocurrir. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, esto será principio de dolores. Todo lo que dijimos al principio, las guerras, las pestes, ¿las vieron? Saben que existieron, ¿no es cierto? Bueno, esto va a ser peor. Si ocurrió una vez, esto va a ocurrir otra vez. Y va a ocurrir en 7 años, y va a ocurrir en 3 años y medio con mayor intensidad sobre la tierra. Ahora, ¿quiénes van a estar ahí? Para terminar, ¿quiénes van a estar en ese tiempo en la gran tribulación? Bueno, hemos dicho, los judíos fieles que van a ser juntados desde los 4 vientos, dice Apocalipsis, van a ser reunidos desde todos los términos de la tierra para ir al encuentro de su rey. No sabemos si esto se refiere a judíos que han muerto en ese tiempo y que van a ser resucitados y van a ser reunidos de todos los puntos de la tierra, o van a ser judíos que van a haber sobrevivido al tiempo de esa persecución. No lo dice la Escritura, pero sí sabemos que va a haber judíos fieles, va a haber un remanente fiel de israelitas en ese tiempo y van a estar pasando por esa gran tribulación con persecuciones. También habrá creyentes, hermanos, habrá creyentes en Cristo en esos días. ¿Por qué? Porque habrá predicación del Evangelio en ese tiempo. No como lo vemos hoy, como la iglesia predica el Evangelio, como los hermanos, los creyentes predican el Evangelio, sino que en ese tiempo dice que va a haber, dice en Mateo capítulo 24, versículo 14, será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo. Quizás está hablando acerca de la misión de esos 144.000 que nos habla el Apocalipsis. Pero también en Apocalipsis 14, versículo 6, dice que se le va a dar a un ángel
para predicarlo el Evangelio eterno, para que sea predicado a toda nación, tribu, pueblo y lengua de la tierra. Y de eso saldrán, ¿saben qué? Saldrán personas que crean de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 7. Fíjense Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10. Versículo 9 dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Estos son los que han podido salir de la gran tribulación, los que no se han inclinado a la imagen de la bestia en ese tiempo, los que no van a recibir la marca de la bestia en ese tiempo. Pero fíjense versículo 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hermanos, la gracia y la misericordia de Dios todavía va a ser visible aún en el peor tiempo de la historia de la humanidad. Pero, hermanos, no debemos confiarnos en eso si es que todavía estás con dudas de si sos o no sos. Como dije al principio, la gracia y la misericordia todavía va a estar disponible. El Evangelio todavía va a ser predicado en ese tiempo. Pero cuidado, porque podés ser engañado en ese tiempo, si todavía hoy estás con dudas en el corazón. Pero ¿quién más va a estar en ese tiempo? Van a estar todas las otras personas que no creen. ¿Saben qué? ¿Cuál va a ser la reacción de esa gente? Porque van a ver, ¿se acuerdan que dijimos? Tres series de juicios de Dios. Están reveladas en Apocalipsis. Están primero los sellos, los 7 sellos, luego vienen las 7 trompetas y por último las 7 copas de la ira de Dios, ¿no? Eso quizás lo han escuchado. Todas esas son cosas que van a ocurrir sobre la tierra para castigar a los hombres. Pero ¿cuál va a ser la reacción de los hombres? Viendo todas estas cosas y algunos escuchando el Evangelio predicado, podríamos decir: se van a arrepentir en polvo y ceniza, como los de Nínive. Fíjense, Apocalipsis capítulo 6, estamos yendo ahí varias veces, pero este es el final de esa primera serie de juicios, que son los sellos. Versículo 15 al 17. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, pero también, y todos los siervos y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Cuál fue la reacción en esa primera serie de tribulaciones sobre la tierra? Dijeron a las montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de Dios. No se arrepintieron. Capítulo 9, versículo 20. Este es el final de la segunda serie, las trompetas. Dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron ¿de qué? De sus homicidios, sus hechicerías, de sus fornicaciones y de sus hurtos. No se arrepintieron de sus pecados. Entonces, va a haber una posibilidad, no se van a arrepentir.
Va a haber otra posibilidad y no se van a arrepentir. Pero va a haber una tercera serie. Capítulo 16, versículo 20. Capítulo 16. Vamos a leer el versículo 9 primero. Dice, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. En vez de orar y arrepentirse, ¿qué hicieron? Blasfemaron contra Dios, se enojaron contra Dios. Versículo 10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y se mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios de los cielos, del cielo, por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Versículo 20 y 21. Toda isla huyó y todo monte no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. ¿Saben cuánto es el peso de un talento? Más o menos 40 kilos. ¿Cuánto pesa una bolsa de plasticor? 40 kilos. Imagínense, granizo de la magnitud de una bolsa de cemento cayendo sobre la tierra. Dice, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. No se arrepintieron. Entonces, hermanos, este va a ser un tiempo donde va a haber algunos fieles que van a ser perseguidos, muchos van a ser muertos, pero no se van a arrodillar delante de la bestia, no se van a arrodillar delante del anticristo. Pero la gran mayoría de las personas, hermanos, van a padecer todas estas plagas como nunca antes hubieron y no se van a arrepentir. Y Dios ha tratado con el hombre y trata día a día. Y el hombre sigue resistiendo y endureciendo su corazón. Hermanos, debemos orar para que quizás tengamos familiares, hermanos, amigos, compañeros, que quizás pasen 2 o 3 días, hoy, dentro de 2 años, el Señor viene, no vamos a poder más hablar con ellos. No vamos a orar por ellos. Oremos por ellos para que no pasen este tiempo, porque la mayoría de ellos no se van a arrepentir. Van a padecer primero todas estas plagas y después el infierno. Después el infierno. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra que podemos compartir esta noche y pedimos, Padre, que tú sigas iluminando nuestro entendimiento. Sabemos, Padre, que hay muchas riquezas aquí, hay muchas cosas que quizás todavía nos quedan ocultas y podemos seguir meditando, escudriñando, Padre. Pedimos, Padre, que esto sea un anhelo también para nuestra congregación, nuestra iglesia, poder seguir escudriñando sobre estos acontecimientos que van a venir. Pero, Padre, que eso sea para, primero, examinar nuestros corazones si realmente estamos en paz con Dios, si realmente podemos decir que estamos reconciliados contigo. Pero también, Padre, para poder estar intercediendo día y noche, intercediendo todos los días por aquellos que todavía no te conocen. Padre, te pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.